¿Cuál es la necesidad de los cambios? Bueno, los índices todos se tienen que cambiar cada tanto. El anterior tenía base una encuesta ingreso-gasto del año 2005 aproximadamente, ¿sí? Y quedó con base, creo que en marzo de 2010, si no estoy equivocado. Se hizo una nueva encuesta de ingreso-gasto en el año de entre noviembre del 2016 y octubre del 2017, que forma la base para el nuevo cálculo del índice. Todos sabemos de que Fisher lo demostró hace más de un siglo, que el IPC, como todos los índices de las PEIRES, sobreestiman las verdaderas variaciones de precios porque no toman en cuenta en general los efectos de sustitución, ¿sí? Y por supuesto, aunque tienen efectos, cambian los precios relativos y en cierta manera se autorreponderan, ¿sí? Nunca llegan a captar todo el cambio, diríamos, del gasto, ¿sí? Y la prueba va a estar en el cambio que aparece en este índice. Por supuesto que sí, que tampoco van a captar en general los cambios, los índices de precios no captan los cambios en la calidad y las prestaciones, eso siempre que van a quedar afuera. Recientemente un trabajo del economista Mario Dabriet lo puso en números en Uruguay, la sobreestimación, diríamos, del IPC sobre el verdadero aumento de los precios de largo plazo. Naturalmente que esto no pasa al principio, cuando se está cerca del relevamiento, pero a medida que se va extendiendo el plazo, bueno, esto naturalmente pierde, obviamente, mejor dicho, pierde, diríamos, la calidad que tiene que tener y que todos tenemos, que la sociedad tiene que tener para la toma de decisiones. Hoy estamos cerca de 17 años del relevamiento, el cual tenemos de base, vamos a pasar a uno que tiene 5 años de relevamiento. Yo espero que entre el 2025 y 2026 se haga una nueva encuesta, va a ser otra dirección, ¿sí? Y tengamos quizás fines del 2027, 2028 ya una nueva base, claramente con datos más actualizados. Bueno, la tarea que estaba dentro del plan estratégico y dentro de las cosas que se habíamos propuesto cuando inició la administración, se demoró más de la cuenta, tuvo el impasse de la pandemia y por lo tanto las dificultades que ello acarrió también interrumpieron el proceso como tal. El trabajo, como bien lo dijo el director del INE, Diego Aboal, es complejo, requiere mucha especialidad, y por ello se recurrió, más allá de los técnicos locales, al asesoramiento de expertos internacionales. En realidad, una experta internacional que, como decía Diego, tiene varios IPCs en toda América arriba en asesoramiento. A su vez, requiere de chequeos, rechequeos, intercambios, definiciones y después un enorme trabajo de campo, ¿sí? Para que la encuesta final que está ahora, que está en curso, diríamos, para que cuando tengamos el número de noviembre o tengamos ya la variación frente a octubre, refleje la verdad, de mejor manera la realidad. Yo no recuerdo bien cuántas reuniones tuvimos de intercambio, tuvimos muchas. Sí recuerdo que las primeras fueron en el 2020, creo que sobre fines del 2020. Bueno, como ya dijo el director Aboal, más de 50 personas, más de 2 años de trabajo a conciencia, que bueno, que va a estar plasmado en lo que vamos a ver seguramente el lunes 5 cuando se publique el tiempo. Bueno, con tanta diferencia de tiempo entre una encuesta y la otra, los cambios en la sociedad parecen pocos, pero son enormes. Basta pensar, bueno, en los usos de los teléfonos, en los accesos o no a Internet, los cambios en el transporte público, etcétera, y ni que hablar de las prestaciones que dan los bienes, sobre todo los bienes que consumimos. Claramente, por ejemplo, la TV actual no tiene nada que ver con la TV relevada en el 2005, ni las computadoras, ni los autos y un largo etcétera. De todos modos, los cambios más relevantes, lo que vamos a ver, son las ponderaciones de los distintos conjuntos o categorías o secciones de los bienes y servicios en los cuales está agrupado
el IPC y que luego Diego los va a repasar. A veces cuando uno ve los cambios en puntos porcentuales de cada categoría, cuál es el peso relativo, parecen que no fueran tan grandes. Sin embargo, cuando lo comparan, parecen menores, pero cuando comparan sobre sí mismo, son bien importantes. Los números que se van a mostrar, por ejemplo, alimentos y bebidas no alcohólicas caen en la ponderación 2,2 puntos porcentuales, pero implica una caída de 7,8% sobre su propio índice. Algo parecido pasa con prendas de vestir, calzado, muebles, artículos del hogar. Ambos disminuyen 0,7 puntos porcentuales, pero en realidad sobre su propia ponderación caen 10 y 12%. En sentido inverso, algunos caen, obviamente otros suben, ¿sí? Y por ejemplo el transporte sube 1,8 puntos porcentual, 18,6%, ¿sí? Ahí tenemos mucho más autos y más consumo, obviamente, de todas las cosas que requieren los autos, ¿sí? Y las comunicaciones, que suben 114% sobre sí mismo, 2 puntos porcentuales. Lo cual, más allá de todo, cualquiera de nosotros puede pensar en su cabeza e imaginarse si está bien o está mal, y claramente los números parecen reflejar lo que ha pasado, ¿sí? Una caída del peso de los bienes, una suba del peso de los servicios, es lo que claramente ha pasado. La encuesta, Diego va a dar detalles en 3 minutos. Lo importante que yo quiero destacar es que la moderna tecnología, la tecnología moderna, que espero no sea como lo que pasó ahora, ¿sí?, permite hacer mejoras frente a la anterior. Si no, no vamos a tener el IPC el lunes, seguro. ¿Ah? Como se dijo, se actualizó la canasta de consumo de hogares, pero no fue solo eso. Esta encuesta va a relevar aproximadamente 15% más de comercios que la anterior, va a recoger 1/3 más de precios que lo que recogía la anterior, ¿sí? Se incorporaron las últimas recomendaciones internacionales, ¿no? El proceso acompañado por expertos que están en la diaria y en la implementación permitió eso. Se mejoran los métodos de captura de la información, ¿no?, vía tecnología. Se amplía también el uso de la tecnología para la crítica, el análisis y los reportes, ¿sí? Y se introduce alguna innovación como incorporan la variedad dentro de algunos productos, ¿sí? No son más productos que antes los que se relevan, son parecidos, pero hay variedades dentro de los productos. Y también creo que se incorporan 2 ciudades más en el interior, en el índice de precios del interior. Bueno, en pocos días saldrá la inflación de noviembre, ¿sí?, y cuando el dato general, y cuando publiquemos los primeros días de enero la inflación de diciembre, el Instituto de Estadística también va a publicar una inflación subyacente, de núcleo, como forma de contribuir en el análisis y en las previsiones de las tendencias inflacionarias de mediano plazo, algo bien relevante a la hora de toma de decisiones de todos los agentes económicos. Bueno, yo lo considero un paso más del camino trazado, y por lo solo me queda felicitar al INE por este hito. El próximo hito seguramente será el censo, que es una tarea ciclopia. Muchas gracias. Decirles dos elementos previos a contarles los detalles del nuevo IPC. El primer elemento es lo que señalaba el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Nosotros, de forma paralela con la construcción de este IPC, en los últimos meses hemos estado trabajando para construir un indicador de inflación subyacente, y esto va a ser publicado en enero. Así que este es un aporte más del Instituto de generar nueva información, nuevos indicadores que puedan ser útiles para la toma de decisiones. Así que le damos un nivel de importancia elevado a la publicación de este nuevo indicador que vamos a estar publicando a partir de enero, que en realidad es un agrupamiento de los mismos productos que relevamos en el IPC, ¿no? Simplemente sacando aquellas categorías más volátiles del IPC para dar una señal más firme del IPC. Así que es un paso importante. Lo segundo, decirles que el día 15 de diciembre
está previsto una reunión, lo anunciaremos por redes sociales y por diversos canales de comunicación, una reunión con los equipos técnicos del INE que estuvieron trabajando el cambio de base, donde todos aquellos analistas o instituciones que tengan dudas, que quieran hacer consultas, va a ser una jornada donde van a poder hacer todas las consultas que quieran hacer y poder sacarse todas las dudas que tengan sobre el nuevo IPC. Decirles que también el día de hoy va a quedar colgada la presentación que voy a hacer ahora y también la metodología. Así que en el correr del día de hoy ambas cosas van a estar disponibles. Y el primer dato de variación de precios de la nueva base va a estar publicado como ya estaba agendado desde el año pasado, el día 5 de diciembre, así que no hay ninguna novedad por allí, simplemente va a ser con la nueva base. Voy entonces a destinar unos 20 minutos. María Julia, tal vez me avisás a los, no sé si tenés un reloj, a los 15, bueno, me pasé demasiado. Pero quiero contarles algunos de los detalles más importantes del cambio de base y también reflejar todo el trabajo que está por detrás. Me parece importante que se perciba lo que implica un cambio de base. Acá hay un listado de actividades de las cosas que se estuvieron haciendo para llegar a este cambio de base. El primer elemento es la determinación de una nueva canasta de consumo de los uruguayos. Esta canasta de consumo básicamente refleja la situación del año 2017 en términos de asignación del gasto a diferentes conjuntos de productos, ¿sí? Y por tanto, a partir de este relevamiento se sacan los ponderadores que luego se utilizan para la nueva base. Estos ponderadores se hacen ciertos chequeos, es decir, además de la encuesta se hacen ciertos chequeos con cuentas nacionales y con otras fuentes de información, pero lo contaré en breves instantes. Hay luego la determinación de las especificaciones de los productos y variedades, como señalaba el director del OPP, además de productos, que era lo tradicional que tenía el IPC anterior, y que tenemos un número similar, levemente menor de productos en esta nueva canasta. Dentro de cada producto ahora recogemos varias variedades, ¿ah? Por ejemplo, la mermelada diet y la mermelada común, digamos. Entonces, cuando uno considera todas las variedades, en realidad tenemos un número mucho más importante de precios a seguir, digamos, ¿no? Entonces, ese es un cambio bien relevante, que cuando uno mira los productos parece que son un poquito menos, y en realidad cuando uno mira variedades son mucho más lo que estamos siguiendo, la cantidad de precios que estamos siguiendo. 43%. Así que digamos, yo lo voy a comentar un poquito más adelante, pero decir que eso, para llegar a eso, hubo que hacer una encuesta de especificaciones, que es todo otro proceso de trabajo. Luego hay un estudio de productos especiales. Los productos especiales son productos donde la fijación, por ejemplo, de sus precios son más complejas. Por ejemplo, el precio de la electricidad o la tarifa del agua de OCE. Les voy a estar mostrando cuáles son los precios especiales. Pero allí la fórmula de cálculo de esos precios es bien compleja y, de hecho, cada uno de esos precios requiere un estudio específico, que algunos de esos estudios nos llevaron varios meses a hacerlo, y con fórmulas de cálculo específicas. Así que es una complejidad adicional, los llamados productos especiales. Obviamente tenemos una nueva muestra de comercios, lo que implica, de hecho, nuevas localidades que se han incorporado. Después, lo teníamos a Ocampo pero lo incorporamos el comentario al final. Perdón, Rolando, que como no te veíamos, te omitimos, pero tal vez viene bien después del comentario de los detalles de la presentación. Luego tenemos una encuesta de implantación que se hace a los comercios que surge de esta muestra. Hay todo un proceso de cálculo, lo vamos a ver luego, pero el IPC tuvo 2 equipos de cálculo paralelos para chequear que las 2 programaciones dieran los mismos resultados. Estas son precauciones que uno tiene que tener cuando
lleva adelante este tipo de cambio de base. Obviamente un trabajo muy fuerte de sistemas, revisión y adaptación del proceso de crítica. La crítica de los datos que vienen del campo se hace con asistencia de tecnología ahora, mucho más intensa que lo que se hacía de forma previa. Luego hay que hacer un paralelo, hay que durante algunos meses tener los dos IPC, el IPC viejo y el nuevo, de forma paralela, para hacer comparaciones, identificar posibles problemas y corregir y mejorar el nuevo IPC. Luego hay un proceso de empalme de series para dar continuidad a las series históricas. Y luego hay todo un proceso de redacción de metodología que de hecho los últimos detalles finalizaron hoy y va a ser publicado en la tarde. Voy a ir rápido, pero la encuesta de gastos e ingresos de los hogares del año 2016-2017 fue entre noviembre del 16 y octubre del 17, es la que da la conformación a la nueva canasta del IPC. ¿Sí? Esto es una encuesta muy grande, de hecho costó como $1 millón llevarla a cabo, implica el seguimiento de los hogares mes a mes y anotar en qué están gastando digamos, el presupuesto mensual, o sea, es un trabajo muy detallado y muy demandante. Eso se hizo en el año 2017. Y acá están algunas cosas que les pueden interesar a ustedes, que es la comparación de los ponderadores que tiene el IPC base 2010. Es lo que aparece en la primera columna, IPC base 2010, a octubre del año 2022. Y luego la segunda columna, que es el IPC octubre 2022, el nuevo IPC. Allí simplemente voy a anotar algunos de los resultados, pero por ejemplo, alimentos y bebidas no alcohólicas disminuye su peso. Fíjense que pesaba 28% en la base vieja, ahora pesa 25,85%, o sea, 2,18 puntos porcentuales menos. Si bien en puntos porcentuales parece relativamente chico, otra vez cuando uno lo compara con respecto a cuánto pesaba, es una variación importante. Y esto es habitual, ¿no? Es lo habitual cuando tenemos crecimiento en los países y un nivel mayor de ingreso. Usualmente el gasto se desplaza hacia servicios desde los bienes, o sea que, y efectivamente eso se ha registrado en el caso de Uruguay. Cae el peso de bebidas alcohólicas y tabaco también. Y vamos a ver algunos, en la próxima diapositiva, algunos cambios hacia arriba bastante importantes. Ya fue mencionado el caso de comunicaciones. Fíjense que pasó la ponderación de 1,75 en el IPC a 3,74. ¿Sí? Es decir, casi 2 puntos porcentuales más, lo que es un aumento superior al 100%, como se mencionaba hoy. ¿Sí? Recreación y cultura, también esperable. Fíjense que aumentó 2,3 puntos porcentuales, desde 5,8 a 8,11. Transporte también se incrementó. Y tenemos algunas otras variaciones. Decirles que también estamos usando un nuevo clasificador de productos que pasa a tener ahora 13 divisiones, el anterior tenía 12 divisiones, así que ese es un cambio que ustedes van a observar cuando publiquemos los datos el próximo 5 de diciembre, que ya no tenemos 12 divisiones, sino que tenemos 13 divisiones. ¿Sí? La división 13 es cuidado personal, protección social y bienes y servicios diversos. Esa es una nueva división de la nueva clasificación de bienes que estamos usando. Decirles que los criterios para seleccionar los bienes a incluir en el IPC fueron dos. Primero, el peso en el gasto. Se seleccionan los productos con un peso relativo de más de el 0,05% en el gasto. Todos esos productos se incluyen en la canasta que va a relevar el IPC. Y luego también utilizamos el criterio de frecuencia de compra. ¿Ah? Por tanto, se incluye aquellas líneas de gasto que pueden tener un peso menor a 0,05% en el gasto, pero que son adquiridas por una cantidad importante de hogares que se define en el 1% de los hogares. ¿Ah? Estos son los dos criterios básicos para incluir precios en la nueva canasta que vamos a comenzar a seguir a partir de este mes.
Se realiza un análisis separado de Montevideo e interior, como era habitual en el IPC anterior. Tenemos 367 productos en la nueva canasta. Hay 344 productos que son comunes entre Montevideo y el interior, 12 que están solo en la canasta de Montevideo y 11 que están solo en la canasta del interior. O sea que la suma de 344 más 11 más 12 son los 367 productos. Fíjense que la base 2010 tenía 374 productos, o sea que tenemos 7 productos menos, pero como dije hoy, ahora algunos productos de estos 367 los vamos a abrir en variedades. Y esto de hecho va a incrementar mucho los precios que vamos a seguir todos los meses. Los productos seleccionados y que entran en el nuevo IPC representan el 92% del gasto de consumo final de los hogares en ambas regiones, ¿sí? O sea que los precios que vamos a seguir representan el 92% de todo el gasto de los hogares. O sea que es una proporción obviamente muy grande del gasto de los consumos, de consumo de los hogares uruguayos. Bueno, mencioné hoy esto muy rápido, pero digamos los productos se clasifican en especiales y no especiales. No especiales son la gran mayoría, especiales son aquellos que tienen alguna complejidad de cálculo y que requieren análisis pormenorizados separados. Bueno, además es necesario hacer un trabajo muy fino de especificación de las diversas variedades que vamos a seguir mes a mes. Tienen que ser, digamos, tener características muy específicas porque no queremos estar cambiando de, digamos, productos que eventualmente puedan tener calidades, por ejemplo, distintas de mes a mes. Por tanto, hay que definir con mucha precisión las características de los productos a los cuales vamos a seguir los precios. Por ejemplo, se definen características de presentación, tamaño o rango de tamaño, tipo de envase, etc. Y con esto se llega a una especificación muy precisa y ese es el producto que con esa especificación se sigue mes a mes. Y entonces, con esto se evita que tengamos variaciones en la calidad o en el tamaño, que pueden ser elementos que pueden tener, digamos, impactos sobre el precio y que no deberían tenerlo, ¿sí? Por tanto, hay que ser muy cuidadoso con esto. Esto implicó un trabajo increíblemente, digamos, demandante, pero es muy importante para que sigamos productos muy homogéneos, muy específicos, mes a mes, ¿sí? O sea que no es cualquier mermelada, digamos, la que seguimos, por poner el mismo ejemplo de la mermelada. Es la mermelada de determinado tamaño, de tal marca, o sea, son especificaciones muy concretas. Decir que digamos, que los productos, estos 367 productos, están perfectamente definidos. Cada producto puede tener varias variedades. Estas variedades, eventualmente, cuando algunas variedades son discontinuadas y entran otras, el nuevo IPC permite tener esa flexibilidad de adaptación que antes no lo tenía, ¿sí? Entonces, las variedades le otorgan cierta flexibilidad para que el IPC, a medida que pase el tiempo, tenga cierto nivel de actualización implícito, digamos. Esta es una recomendación, digamos, metodológica actual para los IPCs y nosotros los estamos incorporando en Uruguay y esto va a dar una pequeña flexibilidad al respecto. Bueno, simplemente para determinar las simplemente acá están los detalles. Perdón, cambio de micrófono porque había problemas con otro micrófono. Acá tienen ustedes exactamente el número de productos y de variedades que tienen las 13 divisiones del nuevo IPC. Fíjense que si bien los productos son 367, las variedades son 528, ¿sí? Es decir, por tanto, este IPC va a tener el seguimiento, digamos, de un rango mucho más amplio que lo que tenía el anterior, ¿sí? O sea que esta es una de las mejoras introducidas en el IPC, ¿sí? Después, simplemente para que tengan una idea de las ponderaciones Montevideo interior,
Por supuesto, entre otras cosas, el nivel de ingreso del interior versus Montevideo implica patrones de consumo distintos, ¿no? Por tanto, simplemente para anotar dos de los cambios, ahí ustedes tienen todos los cambios, pero dos de los cambios, o dos de las características diferentes del interior y de Montevideo en la nueva base. En alimentos y bebidas no alcohólicas, fíjense que hay una diferencia de casi 6 puntos entre interior y Montevideo. Mientras que Montevideo es de 23,1, en el interior el peso de alimentos y bebidas no alcohólicas es de 28,7, casi 29%. O sea que es una variación muy relevante. Después cuando vemos, para dar uno que tiene el sentido contrario, cuando miramos la división 10, servicios de educación, fíjense que en Montevideo se gasta 2 veces y media, casi 2 veces y media más en servicios de educación que en el interior, ¿sí? La ponderación en Montevideo es 4,9%, mientras que en el interior es 2%. O sea que hay heterogeneidades muy importantes por zonas geográficas en el país. Bueno, esto simplemente lo voy a pasar rápido, pero se hacen estudios específicos de productos especiales. Son 36 productos especiales que tienen ciertas complejidades para el cómputo de esos precios. Típicamente la tarifa de UTE, ¿no? Que tiene precios o tarifas que van por tramos de consumo, son precios complejos de computar. Cada uno de estos precios implica un estudio específico para tener un correcto seguimiento de estos precios y un correcto cálculo del precio al que queremos medir. O sea que tenemos 36 estudios distintos particulares para medir estos precios de forma correcta. Acá está el listado completo de todos los precios que le llamamos especiales y que requirieron un estudio particular. Allí tienen, por ejemplo, suministro de agua, transporte interdepartamental y suburbano, pasaje de avión, tickets de análisis clínicos. Bueno, ahí tienen el listado completo de productos que requieren un análisis particular y de hecho un documento en sí mismo para llegar a la fórmula de cálculo y para llegar a qué tipo de información tenemos que pedir a los informantes mes a mes. Resaltar lo que fue dicho al comienzo, el nuevo IPC releva precios en un número mayor de locales comerciales, releva precios en 3.500 locales comerciales por mes. El IPC anterior relevaba en el orden de los 3.000 locales comerciales. Y además tenemos un mayor número de precios que estamos recogiendo todos los meses. Los precios que estamos recogiendo hoy están en el torno de los 45.000 precios. Esto tiene variación de mes a mes, ¿no? Pero digamos, son alrededor de unos 10.000 precios más que lo que se recogía en la base vieja que terminó en el mes de octubre. Bueno, esto es simplemente el proceso de implantación de empresas que van a reportar. Implicó todo un estudio, primero la selección de establecimientos a implantar, definición de conceptos a investigar en la encuesta de implantación. Bueno, hay un montón de pasos que implicó esta encuesta de implantación para que un comercio pase a ser uno de los informantes habituales de la nueva base. Bueno, se recogió información, obviamente, del tipo de empresa, datos de localización de la empresa, datos de contacto, etc. Decirles, les mencioné la cantidad de precios que estamos recogiendo por mes, del orden de los 45.000. Decirles que una de las mejoras en el nuevo IPC es que estamos recogiendo de forma electrónica precios, mucha más cantidad de precios, ¿sí? O sea, están llegando muchos precios en listados de precios, por ejemplo, de grandes superficies al INE, más que antes. Y también habilitamos una nueva forma de proporcionar información, que es la posibilidad de autocompletar un formulario web para enviar esta información. Entonces, más del 60%, el orden del 60% de los precios están llegando de forma electrónica. El resto sigue siendo recolectado de la forma tradicional, digamos, con una visita presencial y una indagación, bueno, con un encuestador, ¿no?
Bueno, estos son más detalles, pero digamos, como les mencioné hoy, no voy a entrar en los detalles del cálculo, sí está en la presentación, pero no vale la pena. Pero sí decirles que la programación del cálculo fue hecho por 2 equipos en paralelo. En algunos casos se llegó a hacer 3 programaciones de algunos ítems en particular. Esto para chequear de que los resultados por ambas programaciones, siendo hechas de forma independiente, coincidieran, ¿sí? Esto es un elemento fundamental de cuidado y precaución cuando uno hace un cambio de base. Aquellos más interesados en los detalles del cálculo pueden ver las etapas del cálculo, pero hay precios, por ejemplo, que se relevan en dólares, hay que hacer la conversión por tipo de cambio. En algunos casos hay que hacer conversión a un tamaño estándar, cuando uno releva productos de tamaños que pueden ser diferentes. Hay que hacer ajustes por descuento de IVA, por ejemplo, en el cálculo, cuando hay descuentos diferenciales con tarjetas, por ejemplo, de débito y de crédito. Hay que hacer estos ajustes. Es decir, involucran unos cuantos elementos técnicos el poder llegar a los precios finales que luego entran al cómputo del IPC. Decirles que las variedades, como dije hoy, algunos productos tienen variedades y estas variedades dan cierta flexibilidad al IPC y evita que perdamos precios a medida que transcurre el tiempo y algunas cosas dejan de consumirse, ¿no? Entonces hay mecanismos para hacer la sustitución de variedades. Acá simplemente algunas etapas de cálculo, pero no voy a ir a esto. Ya estoy casi sobre el final del tiempo. Van a tener la presentación disponible. Hubo todo un proceso de diseño y programación de formularios de relevamiento, es decir, que tenemos mejores sistemas de captura de información. Y además tenemos un sistema que traza el dato desde que es tomado en el punto de venta hasta que se procesa el cálculo. Por tanto, hay una trazabilidad del dato desde ese momento hasta que llega al cálculo. Por tanto, eso implicó la programación de un sistema informático que llevó muchos meses de desarrollo, pero que asegura la trazabilidad de la información y nos permite saber en qué etapa está el dato, pasando por las diversas etapas de producción del IPC. Decirles que además la tecnología nos permite una crítica asistida por tecnología que permite generar indicadores de alerta, por ejemplo, cuando hay variaciones raras en algunos precios. Tenemos mucho más de esto, es decir, tenemos mucho más tecnología que asiste el proceso de crítica cuando los datos entran al INE y permiten detectar variaciones raras o elementos que requieren revisión o supervisión de esa información. Decirles que se hizo un proceso, como les comenté al inicio, de cálculo paralelo de IPC desde comienzos de este año y que concluyó en el mes de octubre. Ese fue todo un proceso también de trabajo redoblado de los equipos que tuvieron que tener 2 IPCs funcionando de forma paralela. Decirles, ya lo había mencionado, pero que además de las localidades que se seguían en la base 2010, se suman 2 adicionales que son importantes por la cantidad de población, que es Pando y Punta del Este. En total estamos siguiendo aproximadamente, los departamentos donde relevamos información, en términos de población abarcan cerca del 70% de la población del Uruguay, ¿sí? Así que tiene una cobertura bastante amplia en términos de a dónde estamos llegando a obtener precios del orden del 70% de la población está cubierta. Decir que la muestra además considera, por ejemplo, elementos vinculados a situaciones socioeconómicas de las poblaciones y de los lugares donde relevamos precios para tener un balance también en comercios que no solo estén en algunas zonas geográficas de los departamentos, sino que abarquen también a zonas de todos los estratos socioeconómicos que eventualmente pueden tener precios distintos. Eso también es una innovación en términos del muestreo para acompañar precios en zonas que pueden estar en contextos socioeconómicos distintos y que dan una mayor representatividad al IPC. Decirles que, hay algunos establecimientos que dejaron de estar en el IPC,
bueno, establecimientos de reparación de calzado, modistas, por ejemplo, y otras que entraron, ¿no? Tiendas especializadas en alimentos celíacos, veganos, cereales, alimentos naturales, tiendas de congelados. Es decir, hubo sustitución de algunos tipos de comercios que seguíamos y obviamente con el cambio en el parámetro de consumo de los uruguayos pasamos a seguir otros tipos de comercios. O sea que algunos sufrieron sustitución. Ya casi para finalizar, decir que bueno, hicimos el empalme de series, por tanto cuando vean la publicación del mes que viene van a tener una serie larga, ¿sí? Se hicieron empalmes de series. Por tanto, se va a poder seguir obviamente el IPC general, ¿sí? Pero también va a haber la posibilidad de seguir a nivel de divisiones, qué fue lo que ocurrió, digamos, y poder empalmar y comparar en un espectro de largo plazo. Bueno, y el último proceso fue finalizar con la redacción de la metodología que se fue documentando durante todo este proceso de cambio. Le damos la palabra a Rolando Campo. Rolando, disculpas por haber salteado la secuencia, pero creo que también tal vez después de los detalles metodológicos, tu intervención es aún más relevante. Agradecer en tu persona el apoyo que ha dado la CEPAL a este cambio de IPC, pero también que ha dado el Instituto desde muy larga data a mejorar y a tener mejores estándares en términos de las estadísticas que producimos. Así que bienvenido y un agradecimiento a Ernestina Pérez, que fue la experta que acompañó todo este proceso y como bien dijo el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, es una experta que tiene muchísimos cambios de base encima y que fue de una ayuda invalorable para que este IPC fuera realidad.